Bendecidos amados, pasando aquí para dejarles una semilla más de fe y gracia. Hablando hoy sobre un tema muy importante que quizás ya haya sido abordado en videos cortos anteriores, pero quiero hablar de algunos versículos que quizás son mal interpretados, ¿no? Porque un versículo no puede traer dudas sobre ningún tema. La verdad, si hay alguna duda o alguna falta de entendimiento, no es oriunda de la palabra, sino que viene de uno mismo por no entender el contexto o por tal vez no conocer el griego o no tener profundidad con lo que está diciendo la palabra de Dios. Así que, hablando del tema de la santidad, ¿no? De lo que ya somos. La santidad, algunos dicen es posicional, pero todavía no es real. Dicen que estamos siendo santificados paso a paso, gota a gota, o como dicen en Argentina, puchito a puchito, hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Y no es cierto. Cuando hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo, instantáneamente el pecado y sus consecuencias son extirpados de nuestras vidas. Por eso quiero leer aquí 4 textos para hablar de eso rápidamente. El primero de ellos está en Romanos 6:8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de Él. Verso 10, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, así también vosotros, atenti, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que estamos muertos con Cristo. ¿Qué parte de nosotros o cómo estamos muertos? ¿A qué se refiere? El viejo yo, el viejo hombre. Estamos muertos con Él, entonces vivimos con Él. O sea, Él murió, fue la identificación, morimos con Él en la cruz. Cuando Él resucitó, resucitamos nosotros y hemos recibido esa nueva vida, ese nuevo espíritu, ¿no? Y dice, y ya que Cristo resucitó de los muertos, ya no muere, ¿no? La muerte no se enseñorea de Él, no está solamente dando un dato sobre eso, sino que está hablando de nosotros también. Así como la muerte ya no tiene dominio sobre Él, quiere decir que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no nos domina, solo si lo permitimos. Y el verso 10, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Si Él murió nuestra muerte y nosotros morimos con Él, entonces hemos muerto al pecado una vez por todas. Eso va en contra de lo que dicen muchos, de que tenemos que matar a nuestro yo todos los días y hacer fuerza para extirpar al pecado por medio de una disciplina. No. Usted se va a mantener alejado del pecado, porque en el nuevo nacimiento fuiste completamente separado. El pecado fue quitado de tu vida. La misma naturaleza pecaminosa se fue de tu vida. ¿Ok? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a Primera Tesalonicenses 4, versos del 3 al 7. Mire lo que dice. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Verso 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Entonces, cuando dice en el verso 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, pareciera que está diciendo, ustedes no están santificados, necesitan santificarse. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que debemos poner en práctica lo que hemos recibido en el Espíritu. Dicho de otra forma, que debemos practicar en el cuerpo, en lo exterior, lo que ha sucedido o hemos recibido
en el interior, ¿sí? Y ahí dice, tenemos que separarnos de la fornicación, no vivir en pasiones desordenadas, no engañar a nadie, o sea, practiquen lo que ustedes recibieron. Luego dice, Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a la santificación. O sea, Él te llamó para eso. Por eso Él puso la capacidad para eso. Si Dios no nos hubiera santificado, sería imposible que nos santificáramos nosotros. Quiero que piense eso. No podemos santificarnos, no podemos generar autosantificación, no podemos extirpar el pecado de nuestras vidas por nosotros mismos. Si pudiéramos, Jesús no sería necesario en nuestras vidas. Romanos 6, verso 7, vamos ahí también. Romanos 6, verso 7, dice lo siguiente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si usted lee unos versículos un poquito más adelante, que te anima a que lo hagas, vas a ver que está hablando de esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el ser pecaminoso que éramos antes, ya no existe más. Hemos sido muertos con Cristo, por lo tanto, hemos sido justificados de nuestros pecados. No hace falta decir que usted es un pecador, no hace falta decir que usted es un pecador salvado por gracia, no hace falta decir que usted es una persona indigna, no, usted lo era. Vivíamos en la práctica del pecado, pero ahora Cristo nos libró de esto y Él nos puso en condiciones de justos. Él nos justificó en Jesús. Usted no es un pecador redimido, usted es alguien justo ahora. Usted dejó de ser pecador cuando nació de nuevo. Perfecto. Ahora vamos a Efesios 1:4. Dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pareciera, ¿no?, que está diciendo, ustedes necesitan ser santos, pero no es una necesidad ni una orden. Está diciendo, fuimos escogidos para eso. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para vivir lo que estamos listos para vivir ahora. Por eso Él proveyó la santidad, la plena santificación, para que andemos en esto, manteniendo la santificación, viviendo separados de aquello que la palabra dice que debemos vivir. Pero es muy distinto la forma de pensar que tienen algunos, que tienen que hacer un gran esfuerzo para no pecar. No. Es nuestra naturaleza el no pecar. La santidad ahora es nuestra naturaleza. El que está unido a Cristo es uno con Él. Somos uno con Él en el Espíritu, hermanos. ¿Cómo es posible que hacemos un gran esfuerzo, una gran disciplina para no pecar? No. Tampoco estoy diciendo que lo descuidamos, sino que no pecamos y andamos separados de lo que debemos andar separados, porque esto es lo que somos en nuestra esencia. Es natural para nosotros vivir separados del pecado, porque para eso fuimos escogidos. Espero que estos versículos y este video puedan lanzar un poco más de luz sobre ese tema para que usted pueda estar más seguro de lo que usted es y lo que usted tiene en Cristo Jesús. Bendecido.